personas que vienen por primera vez. ¿Sí? Igual tenemos alrededor de 600 personas online hoy. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿La cámara está recibiendo bien? ¿Sí? Ok. Entonces faltarían sillas para los que están mirando atrás. Y bienvenidos a todos los que están. La verdad es que este juego de transmitir online es muy divertido porque nos están escuchando de todas partes de Buenos Aires, del país, también de la región de Latinoamérica y de otros países del mundo también. Cada vez hay más gente online, esta vez creo que hay como 600 inscritos online. Pero bueno, aquí no tenemos a ustedes aquí, ¿no? Cerquita, que son los viejos y nuevos amigos. Brahma Kumaris es una organización mundial que está dedicada a impartir una educación espiritual, donde es una organización de voluntarios que está presente en más de 120 países del mundo, ayudando a las personas a conocerse, ayudando a las personas a darse cuenta que de nuestro propio valor, cuáles son nuestras capacidades reales y sutiles que cada vez necesitamos más. Conforme el tiempo se complica, el alma crece más y más, ¿no? ¿Sienten eso? Entonces, ese es nuestro propósito, ayudar a elevar la conciencia del ser a través de cursos y talleres, seminarios, retiros espirituales y encuentros. Brahma Kumaris imparte una labor gratuita, voluntaria. Somos alrededor de 1 millón de voluntarios en el mundo. Con nuestras sedes espirituales en India, en Mount Abu, y nuestro trabajo se centra en temas como el poder del pensamiento positivo, la meditación, cómo vivir sin miedos, sin ira, sin estrés, cómo entender el liderazgo natural que cada uno personifica, cómo armonizar nuestra vida de relación. Entonces, de esta manera la organización brinda herramientas y métodos a través de sus actividades a todos los ámbitos del quehacer humano. Brahma Kumaris está afiliada a las Naciones Unidas, donde tiene estatus consultivo general. Esto es, el estatus consultivo general lo tenemos en la última década. Antes de eso, desde el año 82, estábamos registrados en el Centro de Información de las Naciones Unidas, que hay muchas organizaciones afiliadas. Para tener estatus consultivo general necesitamos la aprobación de 14 gobiernos en la ONU que puedan votar a favor de esto, porque la organización sirve en todos los campos del quehacer humano dentro de sus países. Y esto es porque las actividades se pueden realizar en todo tipo de organizaciones, en colegios, en cárceles, en universidades, en organizaciones de gobiernos. A lo largo de Latinoamérica hemos colaborado con literalmente todos los ministerios de educación. Todos. Aquí en Argentina se realizó en el año 99 el encuentro más grande de educadores en valores. Lo organizamos en conjunto del Ministerio de Educación, la Universidad Nacional del Litoral. Fue muy divertido porque reuníamos docentes y la capacidad hotelera de Santa Fe era tan limitada que registramos 1.800 docentes y después les dijimos no vengan, mandamos los oradores para allá. Así que se hicieron otros eventos y esto organizado por el Ministerio y la Universidad Nacional del Litoral, de quienes hemos sido socios en varias ideas de acciones así de alcance comunitario. Y también aquí en Argentina hemos sido invitados por el Ministerio de Justicia para servir en las cárceles, en la cárcel de Seiza, en Devoto, en Borda, y la verdad es que es un servicio maravilloso ver que a veces uno podría perder la esperanza, ¿no? en las situaciones en las que las personas se ponen a sí mismas, pero nuestra experiencia es que cuando hablamos con los internos en las unidades penitenciarias, uno puede ver que la llama del alma nunca se apaga. Y quizás está la oscuridad de haber perdido el sentido de la vida o el sentido de la identidad real, pero la intención pura y elevada en el alma siempre prevalece, aunque los medios y los recursos sean muy equivocados, ¿no? Entonces,
Nosotros consideramos que cuando tenemos la oportunidad de servir en las cárceles es un verdadero privilegio llegar a personas que pocos pueden llegar, y para llevarles aliento, esperanza, ¿no? Y para ayudarlos a reconectarse con ellos mismos. También en universidades, a lo largo de la región de Latinoamérica hemos colaborado con muchísimas universidades, a veces desde extensión, con alumnos de posgrado, en algunas carreras, y uno de los aspectos fundamentales que ha interesado siempre en ese ámbito es la espiritualidad aplicada al campo del liderazgo. Entonces, de esta manera, Brahma Kumaris, en realidad, porque si ustedes piensan que la espiritualidad es lo universal, es lo que buscaríamos desde cualquier profesión o desde cualquier sistema de creencias, y lo que buscamos es la aplicación práctica en nuestras vidas. Por eso la versatilidad y la posibilidad de colaborar con todos, con niños, con grandes. En India tenemos retiros de 2.000 niños que vienen con sus padres, entonces hay actividades para niños y actividades para padres. Un área muy interesante de servicio de los últimos años es el servicio con los jóvenes, jóvenes entre 18 y 35, que tienen un papel fundamental, y la necesidad como de potenciar su autoestima, y que entiendan y tengan el coraje de hacer esa parte que todos esperamos de ellos, ¿no? Pero que requiere que tengamos mucha humildad y que les abramos el camino y darles espacio, para que a veces tendemos a pensar que las nuevas ideas es como que nos aferramos a viejas maneras de hacer o de ser, y entonces a los jóvenes les ponemos un freno, ¿no? Y la verdad es que tienen mucho que enseñarnos, mucho que entregar, y felizmente tenemos todos los años retiros en India para jóvenes que vienen de todas partes del mundo, y que desde sus ámbitos profesionales son sus propios campos de servicio, y entender que no es una vida esta o esta, ¿no? Cuando los jóvenes están decidiendo las profesiones parece que se están casando con un ámbito, y la realidad es que pueden hacer la diferencia en cualquier ámbito si entienden su valor, si entienden lo elevado de su misión. Entonces, y ese es un aspecto espiritual que potencia cualquier profesión, pero que necesitan conectar no con lo que la sociedad espera de ellos profesionalmente, sino con lo que ellos son capaces de entregar como seres. Entonces es muy interesante, la verdad es que el servicio de los jóvenes es muy revolucionario, ¿no? Y así también Brahma Kumaris es una organización que está a la vanguardia en el tema de desarrollo de energías inteligentes a través de proyectos muy grandes en India. Tenemos un proyecto solar sumamente ambicioso, de total autonomía solar, con la colaboración del gobierno de Alemania, el gobierno de India, que para ellos es muy interesante cómo los valores conectan el uso de la energía, porque tiene todo que ver con respeto, moderación, responsabilidad, y bueno, el deseo también de aprender y experimentar, ¿no? Hace que de alguna manera una ONG que no cobra por sus actividades pueda tener la ayuda. Son cosas siderales. La verdad es que la planta solar que se está creando en India es realmente formidable, formidable. Son 700 parabólicas más grandes que esta pared, con sus bases, que es todo un movimiento de grúas y cosas que uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la espiritualidad práctica, ¿no? Y de hecho, a raíz de esto, estoy estrenando un micrófono, así que cuando uno se mueve y no sé si Henry se está sonando como vos querías, pero bueno, acá estamos experimentando. Y es esto, se realizan anualmente retiros solares para los científicos también. Hay toda una aplicación de la espiritualidad al campo de la ciencia, que están ahí tocándose, ¿no? Mano a mano, uno trabajando en un aspecto como de la materia, pero que tiene mucho que ver con la percepción y de cosas intangibles, y la espiritualidad viniendo desde algo quizás más intangible, donde se materializa en cosas muy concretas, como es el coraje de montar un semejante proyecto. Ha creado muchísima curiosidad entre científicos y personas de ingenieros que se juntan y se llaman Solar Retreat. Entonces vienen y meditan y revisitan la planta, intercambian ideas, y es un proyecto que ha generado mucha cooperación de profesionales de diferentes campos de cuidado del medio ambiente. También un aspecto muy interesante es
lo que se llama la Yogi Farm. Ya les he contado la Yogi Farm, ¿no? La granja Yogi. Y esto es a partir de una universidad en el sur de la India que nos ha pedido que investiguemos el poder del pensamiento, cómo incide en el proceso de desarrollo de los cultivos. Entonces hay toda una experimentación y todo un área de capacitación a los granjeros que pueden mejorar y potenciar el proceso de desarrollo a partir de la meditación. Entonces llevan las semillas a las salas de meditación, las tienen ahí alrededor de 3 semanas antes de plantarlas, después las plantan y tienen toda una cosa comparativa de cultivos orgánicos y cultivos basados en química, fertilizantes, pesticidas y demás. Cuando aparecen bichos, de este lado meditan más y de este lado aplican pesticidas. Y entonces se sientan, lo pueden googlear, esto lo pueden ver en la website, se sientan los alumnos en el campo y meditan. Y después tienen que evaluar la velocidad de desarrollo, la calidad y el rendimiento de los cultivos. Y bueno, esto imaginen en un ámbito donde hay bastante pobreza para los granjeros, es una gran oportunidad de entender que su poder de sus pensamientos tiene toda una incidencia en su capacidad productiva. Y es una gran lección porque para la universidad no es exactamente lo que están investigando en cómo producir más semillas, sino qué poder tenemos acá. El foco no es que tiene quizás una empresa que quiera vender muchas más semillas, sino qué poder tenemos que podría moverlo todo. ¿No? Interesante. Entonces, son diferentes aplicaciones, ¿no? También tenemos un hospital, es el Hospital Global, que es un hospital que también tiene la colaboración del gobierno de Holanda, de fundaciones de Estados Unidos, que es un hospital que combina. Les cuento esto porque me parece, primero porque los veo todos los meses y les cuento lo mismo, voy a contar algo un poquito más diferente. Entonces, es un hospital que combina las diferentes miradas que hay del tema de la enfermedad, donde se combina la medicina, una mirada holística, donde hay alopatía, cirugía tradicional, es un centro de investigación y diagnóstico de cáncer, pero donde también incluyen el Reiki, las magnetoterapias, la medicina ayurvédica, las dietas veganas, donde en realidad ellos se jactan de decir, es un mismo diamante mirado desde todas sus aristas, ¿no? Y entonces hay cursos de meditación y pensamientos positivos para los pacientes, en los pasillos, cuando los pacientes, las familias de los pacientes se reúnen, entonces ellos también tienen clase mientras esperan, se les enseña a meditar, es un hospital enteramente vegetariano, donde la gente, hay una sala de meditación, la gente se los lleva a meditar durante su periodo de internación. Entonces es como interesante ver cómo la espiritualidad, ¿no?, es aplicable a todos los campos. Entonces, bueno, eso es un poco quiénes somos y qué hacemos. Aquí en Argentina estamos cumpliendo 30 años y estamos presentes en 10 ciudades, aunque tenemos 5 centros, hay otras ciudades en las que tenemos salas de clase. Entonces, estamos despacito creciendo. Lo último es que estamos presentes en Bahía Blanca. Tenemos un alumno y profesor que se fue a vivir allí, que está ofreciendo actividades allí. Así que bueno, este tema de la toma de decisiones me pareció un tema súper divertido, tanto que quiero desarrollar un curso sobre esto. Ya les vamos a avisar, porque es bastante, me volaba la cabeza pensar un poco qué dimensión implica cada decisión que tomamos en nuestras vidas. En realidad, en el momento de decidir, estamos determinando nuestra vida, estamos determinando nuestro destino, estamos determinando la intensidad, estamos determinando el ritmo, de toda la experiencia que vamos a vivir, ¿no? Entonces, qué poder impresionante es decidir, y de qué depende y qué me impide, ¿no? Y por qué hay decisiones que no las tomamos, o hay decisiones que tomamos y que son equivocadas y que después nos generan o arrepentimiento, o dolor, o confusión, o errores. Entonces,
una decisión es solo una habilidad, es una capacidad del alma, pero uno puede decidir cosas muy elevadas y muy necesarias o muy fructíferas, o puede decidir cosas totalmente banales, innecesarias o equivocadas o perversas. Por lo cual, el poder no está en la decisión en sí como hecho, sino que poder habilita esa capacidad. Entonces, es como si yo le dijera, bueno, tengo que comunicar. Comunicar es solo una capacidad. Puedo comunicar algo interesante, profundo y verdadero, o puedo comunicar un divague que haga perder tu tiempo. Entonces, y la capacidad es la misma, comunico. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia en términos de cuál es la decisión que tomamos y qué logro a través de eso, o hacia dónde me dirige, hacia dónde me conduce? Depende de la energía que anima esa capacidad. Y esa energía es un poder natural en el alma, que es la capacidad de discernir, ¿no? Cuando nosotros estamos... Y el alma no tiene solo un poder, ¿no? Cuando pensamos, soy yo el que decido qué cosas pasan en mi vida, es la energía del ser que está determinando, ¿no? A través de mi decisión está expresando una voluntad, una visión y que va a determinarlo todo. Una vez que nosotros, o sea, por un lado necesitamos tener esa claridad en la visión, ¿no? Ese coraje para tomar una decisión, y también necesitamos el compromiso para llevarla a cabo, porque cuántas cosas decidimos porque después no las hacemos. A veces no sabemos muy bien qué queremos o en qué dirección vamos a ir. Entonces, podemos ver que esto, ser indeciso, o estar así en este estado como de, no sé si quiero definir el estado, pero en esta pérdida de tiempo, ¿no? Tiene que ver con varias cosas, que diría que son influencias. Y la influencia puede ser una influencia interna o puede ser una influencia externa, ¿no? La experiencia que vivimos, lo vivimos como presión, normalmente, ¿no? Y a veces no podemos tomar una decisión o nos sentimos presionados por ejemplo, si tenemos una fecha de entrega de algo. Entonces, sé que tengo que cumplir en tal tiempo. Esto hace que cuando yo me siento influido por una presión, yo lo que pierdo es la claridad. Es decir, todo lo que a mí me presione nubla mi discernimiento. Cuando el discernimiento se nubla, es como si hubiera un velo enfrente que no me permite ver claramente a dónde voy, por qué voy, cómo quiero ir, qué voy a conseguir, cuáles son los riesgos. No veo la diferencia. Y las cosas que nos presionan pueden ser muy diversas, ¿no? Cuando vivo la influencia como una presión interna, podría ser, por ejemplo, expectativas, querer satisfacer expectativas, y esa es la presión. Y la verdad es que cuando yo estoy presionado porque tengo que complacer lo que alguien espera de mí, yo dejo de fluir de una manera natural, yo dejo de ser yo mismo para ser el que yo pienso que vos querés que sea. Y esta influencia, este miedo, esta inseguridad, hace que mi discernimiento se nuble, ¿no? Entonces las decisiones que yo tomo bajo la presión de esta inseguridad, ¿qué tipo de decisiones van a ser? ¿No? Pueden ser insuficientes, pueden ser equivocadas, ¿no? A veces nos parece que si no llegamos a tiempo a hacer algo y nos ponemos... Recién hablábamos con alguien, ¿no?, sobre la traducción, ¿no?, que le mandamos a
a pedir a alguien una cotización por una traducción que queríamos, y porque le pusimos una fecha límite, en realidad la presionamos. La persona nos contestó con indecisión. Bueno, si es para mañana, entonces tengo que saber de qué se trata, qué idioma va y, si es, y cuántas carillas son, cuando en el fondo la presionamos innecesariamente, ¿no? Lo más probable es que la respuesta es que sí lo puede hacer, nos tiene que pasar su cotización, pero cuando presionamos, ¿qué generamos? ¿No? Y lo podemos ver, yo puedo ser el que está presionando o otro podría estar presionándome. Entonces, ¿qué me separa de mi capacidad de tener esa visión clara de qué es importante? ¿Cuántas veces por presión, de cualquier tipo ahora, ¿no? Transgredo mi salud? Entonces me parece, y podemos ver cómo, y en el fondo, ¿qué es? Es miedo. Miedo a no complacer, miedo a... podría estar presionándome en el trabajo y no estoy a un muy alto nivel de rendimiento. ¿Por qué? Porque estoy tomando decisiones equivocadas, estoy haciendo más de lo que es necesario, o estoy perdiendo el tiempo, entonces me falta foco, estoy diluyendo mi energía. ¿Y qué se está produciendo? Cuando yo estoy presionado y no tengo esa claridad, por un lado no estoy tan seguro, pero por otro lado se está produciendo algo que es desgaste. ¿Sí o no? Entonces, otra cosa que nos nubla el discernimiento es el cansancio. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿y por qué me canso? Quizás me canso porque estoy pensando demasiado. Porque el cansancio más fácil de satisfacer es el cansancio físico. ¿Estás cansado? ¿No? Yo estaba en una reunión con Sandra y me estaba durmiendo, y Sandra me estaba explicando algo importante, y dije, Sandra, ¿sabes qué? Déjame ir a dormir media hora, vengo, llamame en media hora. Estas siestitas, si se las pueden hacer, estas siestitas de correr la silla de tu escritorio y decir Om Shanti, y chao, media horita, o 15 minutos, o en el tráfico, si estamos manejando cansados, ¿no puedo parar y dormir 15 minutos? Voy a contar una anécdota divertida. Estábamos en Villa Elisa cuando teníamos nuestra casa de retiros y hace 2 años que la entregamos, pero habíamos estado trabajando un montón, limpiando, ordenando, qué sé yo, y salí como que me desplomé en el auto. Era lo último que tenía que hacer, era manejar. Pero bueno, en esta cosa del deber ser, me tengo que ir a Buenos Aires, subí a la autopista y se me cerraban los ojos. Entonces dije, bueno, yo tengo como un lema, si estoy sobre el viento tengo que parar. Porque esa decisión de decir, le meto para adelante, me puede costar la vida. Entonces paré y yo venía así en un SAE, ¿no? Entonces paré al costado de la ruta y me atravesé así, me quedé zeta. Entonces en eso veo 2 motos, se me para una acá al lado y me dice, señora, ¿usted está esperando a su marido? Y yo pensé, él debe pensar que yo soy una novia. Él debe pensar que yo soy una novia que está esperando, no sé. Y había un bosquecito ahí, y miraba en el bosque como diciendo, ¿a dónde habrá ido el marido? Y le digo, ¿sabes qué? Estoy cansada, es mejor que duerma, ¿no le parece? Ah, sí, muy bien, se fueron. Fue tan gracioso, ¿eh? Pero son esas cosas, esas son buenas decisiones. Porque si yo en ese momento, por cansancio, continúo, ¿no? ¿Y cuántas cosas estamos haciendo que nos separan de una real posibilidad? ¿A qué costo estoy viviendo mi vida porque no estoy tomando decisiones precisas? Por ahí no decido a tiempo, por ahí no decido como en mi máxima capacidad. Y estoy manejada por todas estas emociones negativas que en el fondo todas nacen del mismo lugar. Tengo miedo. Tengo miedo a perder algo. ¿Y saben qué? ¿Qué les voy a decir? La realidad es que nunca puedo perder nada. ¿Y por qué? Nunca puedo perder nada porque nada es mío. ¿No? Entonces, está bien cuando estoy pensando que puedo perder mi trabajo, está bien, ese es el trabajo que se espera de mí. Entonces no es una cuestión como de
semánticas, ¿no? Es algo un poco más profundo. Porque a veces estoy aferrado a creencias que en realidad no son verdades. Y si bien el trabajo, dado el caso que me estoy refiriendo, es importante, hoy en día no nos podemos dar el lujo de perder un trabajo, y menos por una decisión equivocada. Entonces necesito más que nunca discernir. Pero tampoco tengo por qué perder la salud, o tampoco tengo por qué vivir una calidad de vida que no tiene nada que ver con lo que me propongo y por lo cual la vivo. Entonces es como que necesito parar. Y por ahí no es que mañana, entonces parar, entonces mañana es viernes, ¿no? Mañana no es el día para parar. El sábado quizás sí. Parar es parar acá. Parar tiene que ver con parar con esta vorágine, porque en realidad lo que he perdido es contacto con mi propia fuerza. Con la fuerza y veo todo desordenado en mi vida, no porque el mundo está caótico, sino porque yo solté el control de mi propia fuerza interna. Y está funcionando a ponchazos y está funcionando desordenada, y es como que vamos de una cosa a la otra, a la otra, a la otra, con la promesa de que en algún momento voy a poder parar. O, ¿no? Nos escuchamos pensar, bueno, cuando se pasen mis problemas, entonces, después de esta semana, cuando se pase el evento, cuando se vayan las visitas, cuando, no sé, cuando se termine y parece que ese momento de calma, de disfrute, es solo una promesa. Pero lo vivimos como un espejismo. Entonces, es como, podría ser diferente. Podría ser diferente, y es como que en esta manera de vivir creamos hábitos que como que nos vivimos como en piloto automático, en el descontrol. Me controla el descontrol, ¿no? Y he creado hábitos que condicionan eso. Como una de las cosas que creo que, por lo menos yo pienso para mí, que es un obstáculo, es la pereza de la irreflexión. Es como que me acostumbro a vivir en la superficialidad de decisiones que son todas de corto plazo, ¿no? El por ahora, ahí lo vemos, ahora es así y ahí lo vemos. Es como que no medimos exactamente si esto que estoy haciendo me lleva al puerto que yo quiero ir. Y si esto que estoy haciendo realmente vale la pena que sea a esta hora. ¿Será que puede quedar para mañana? ¿Será que esta conversación la podemos tener en un momento en que estemos los dos más lúcidos, o estemos un poco más fuertes, o por lo menos menos tensos, ¿no? Entonces, nos estamos acostumbrando a vivir en la tensión, en la preocupación, en la ansiedad, en el parchar la vida en lugar de disfrutar, planear o fluir. Cuando digo planear, tampoco pienso, y yo siempre les digo, ¿no?, que tampoco tenemos que hacer demasiados planes, ¿no? Porque planear mucho tiene que ver con ejercer un control, ¿no? Y eso tampoco me da espacio para fluir con la oportunidad que se presenta cada día. Creo que sí tenemos que tener un sentido de propósito y de dirección, y que tenemos que tener idea de algunos pasos y metas que queremos concretar, y eso todo requiere que decida de qué, cómo, qué, cuándo, para qué. Son todas preguntas que... Y una cosa que me parece muy interesante es que cultivemos este arte de hacernos preguntas profundas, relevantes, interesantes, porque a cada decisión la antecede una pregunta. Y la estatura de la pregunta tiene que ver con la estatura de mi visión. ¿Qué cosas me pregunto? Mis reflexiones van a ser tan profundas como son mis preguntas. Y si no me pregunto nada, es como que o me pregunto pavadas, entonces en eso pienso, porque las preguntas son como un disparador. Es lo que gatilla
este interés por saber más, por desafiar preconceptos, por desafiar mis creencias. Cuando me refiero a